damos la bienvenida a este foro de psicoanálisis que hemos llamado, en función del título del Congreso, El cuerpo en psicoanálisis, afectos, pasiones y síntomas. Desde ya, con Graciela Onofrio, que estamos coordinando esta mesa, agradecemos la presencia de ustedes y de nuestros invitados. Tenemos la costumbre de hace varios años que organizamos el foro de proponer un texto de Freud. Este año, de acuerdo al título del Congreso, y este año les propusimos como texto de Freud un texto que se llama Concepto psicoanalítico de las perturbaciones psicógenas de la visión. Es un texto de 1910 y está ligado al tema del cuerpo, que es el tema del Congreso. Voy a presentar a los disertantes, que a su vez van a intervenir en este orden. Virginia Ungar, que es presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Angelina Harari, que es la presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Gustavo Jaraz, que es secretario científico de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mónica Cardenal, que es secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA. Y Leonardo Gorostizas, que es presidente de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Virginia. Esto se... Mira. Sí. Mira, dame ese. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a ir. Más fácil, ahora. Hola, buenos días, buenas tardes. Quiero agradecer, y esto va más allá de la formalidad, esta invitación a ser parte del foro de psicoanálisis y psiquiatría, a Guillermo, a la comisión organizadora de este 33 Congreso, porque me permite compartir un espacio de discusión con destacados colegas en el campo de la psiquiatría y del psicoanálisis. Este es el tercer foro en el que participo y estoy muy contenta de poder hacerlo. Y también les quiero agradecer la idea de que tienen la modalidad, que es partir de revisitar un artículo de Freud cada vez, porque cada vez revisitamos otro, y es una excelente oportunidad, porque ustedes saben, todos sabemos que el ¿se escucha? Se puede cerrar la puerta, ¿no? Bueno, como decía, releer a Freud es cada vez un nuevo descubrimiento. Y seguramente cuando uno relee con algún tema, como es el tema de este congreso además, y en la propuesta del cuerpo en psicoanálisis, afectos, pasiones y síntomas, seguramente uno dirige la mirada hacia cosas en particular. Les quiero hacer algunas puntuaciones de algunos párrafos que me llamaron la atención. Como todos ustedes lo han leído, saben, es un artículo de 1910 y Freud está, me parece, muy decididamente tratando de mostrar su noción de inconsciente, la noción de conflicto, el lugar del conflicto, y además del efecto de las pulsiones. Yo les voy a decir algunos, nada más una pequeña lista porque tenemos que abreviar. Hay un párrafo donde dice, en el tercer párrafo, voy a hacer la cita: las excitaciones del ojo ciego pueden tener ciertas consecuencias psíquicas. Por ejemplo, provocar afectos. Si bien nunca devienen conscientes,
Entonces, los ciegos histéricos lo son solo para la conciencia. En lo inconsciente son videntes. A mí me gustó muchísimo ese párrafo. Por supuesto que cada uno puede leer a Freud y hacerlo referir a las teorías que prefiere. Pero me pareció también un punto de partida interesante, sobre todo para los desarrollos de las teorías psicoanalíticas postfreudianas, especialmente la escuela kleiniana y los postkleinianes, que tiene una noción donde el mundo interno es muy central, la noción de mundo interno, la prevalencia sobre la observación en la sesión, todo esto aplicado al trabajo con niños, el valor de la observación, no solo de lo que el niño dice, sino de lo que hace, los juegos, el lenguaje no verbal, además de la noción que esta línea teórica, el lugar que le da la contratransferencia, que tiene que ver con la capacidad de observarse a sí mismo el terapeuta. Otra distinción la voy a pasar por alto para resumir, pero otra que a mí me pareció muy interesante, porque a mí particularmente me interesa este tema, es cuando él hace la distinción entre las perturbaciones neuróticas de la visión y las psicógenas, aludiendo a las neurosis actuales y a cómo las neuróticas, las perturbaciones neuróticas difícilmente dejen de acompañar a las psicógenas. A mí me parece que vale la pena destacarse, porque me parece, y seguramente alguno también compartirá la idea, que Freud nunca deja de lado el componente actual neurótico en las presentaciones de la patología. Es cierto que Freud es capaz de cambiar y de cambiar sus postulaciones, pero me parece que algunos aspectos no es que son reemplazados por nuevas teorías, sino que siempre les da un valor. Ahora, retomando el tema del cuerpo, yo creo que es lícito decir que para el psicoanálisis todo empezó con el cuerpo y con las pacientes que Freud diagnosticó como histéricas a raíz de los síntomas conversivos. El tema del cuerpo nos ha interpelado siempre a los psicoanalistas, pero tengo la impresión que en un momento de la historia de las ideas psicoanalíticas pareciera que hemos tomado demasiada distancia del cuerpo. Quizá, esto lo pienso yo, después me gustaría escuchar qué piensas, en un intento de dejar el modelo médico atrás. Los grandes cambios de paradigmas que han ocurrido desde que nació el psicoanálisis en el auge de la modernidad hasta ahora, yo creo que han vuelto a poner de pleno el cuerpo en el centro de la escena psicoanalítica. El cuerpo es el fin, es el origen y es el fin, en el eje temporal. En este sentido, en el comienzo de este arco, la tecnología ha podido desafiar a la biología con el avance de las técnicas reproductivas que permiten, lo digo de manera muy bruta, pero que no se necesite más a un hombre y a una mujer para concebir a un niño. La diferencia sexual a la que Freud se refirió parafraseando a Napoleón con la frase de la anatomía es el destino, se encuentra no solo desafiada con las teorías de género, sino también y muy especialmente con la posibilidad actual de intervenir los cuerpos. Y menciono dos prácticas actuales que en algunos lugares del mundo tienen lugar en establecimientos de salud pública. El freno del desarrollo hormonal en la pubertad, con medicamentos en casos de disforia de género puberal, y la cirugía para cambio de sexo. Todo esto daría para otra reunión, ¿no? Pero como tan bella y dolorosamente nos muestra el film La chica danesa. Esto es en un extremo. En el otro extremo del arco temporal, al incrementarse el promedio de expectativa de vida del humano, nos enfrentamos a varias cuestiones. No solo hay más viejos que antes, sino que las figuras idealizadas como poseedoras del saber son los jóvenes. Y aquí hay un enorme campo para que los cuerpos sean intervenidos con la ilusión de detener o alterar el proceso de envejecimiento. El ideal prometeico de perfeccionar lo ya dado en relación al cuerpo en la modernidad
ha dado lugar al ideal fáustico de cambiar el estado de cosas al estilo de lo que podrían haber hecho los mismos dioses de la mitología. Convendría, en referencia al cuerpo y la psicopatología, por ahí alguno de mis compañeros lo va a hacer, distinguir entre conversión, hipocondría y somatización. Es ahí donde a mí especialmente me ha interesado desde hace un tiempo el tema de la piel. La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, porque en el adulto ustedes saben que ocupa una superficie de 2 metros cuadrados y tiene una paradójica función de actuar como barrera protectora, aislándonos del medio que nos rodea para preservarnos, y la curiosa función simultánea de actuar como medio de comunicación con el entorno. Por supuesto que en psicoanálisis hay mucho escrito, desde la famosa frase de Freud de 1924, el yo no es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Es decir, que el cuerpo y su superficie se encuentran en lo más profundo de la constitución del yo. Después hubo otros autores que no voy a nombrar, pero quise referirme al lugar de la piel en nuestros consultorios, a la presencia de los trastornos en la piel, porque los trastornos que son llamados psicosomáticos y que tienen expresión en la piel son habitantes frecuentes de nuestro consultorio y dan testimonio además de los primeros intercambios entre recién nacido y su madre. Todo esto lo estoy diciendo de manera muy comprimida, por supuesto que abre un campo de discusión. Y para terminar, porque me parece que ya estoy cumpliendo con el tiempo, ¿no? Bueno, yo me cuido bastante de... Sí, porque, bueno, con respecto al tema de la piel, sobre el que me he trabajado y he escrito, ya desde los primeros eritemas, desde el recién nacido que presentan, hasta enfermedades muy graves que comprometen otros órganos, hay un amplio espectro de cómo se presenta la cuestión de la piel. Estos son enfermedades, pero ni que hablar de todo otro capítulo, son los toques en la piel que van desde los tatuajes, los piercing, hasta cuadros clínicos que se presentan en la actualidad, sobre los que tengo experiencia, que son los síndromes del cutting, de los adolescentes que se cortan. Bueno, yo no quiero dejar afuera de este breve comentario un tema que circula hace años y del cual estábamos hablando en una mesa en la que amablemente nos invitó Guillermo, y es un eje que está en discusión en psicoanálisis y sobre todo en el terreno de la técnica. Es la posibilidad de tratamientos utilizando los medios que brinda la tecnología, como el Skype u otras plataformas. No me voy a poner a hablar porque esto es abrir también otro tema, pero creo que yo no quería dejarlo de lado, ya que es un tema que es de discusión actual. Los que se manifiestan en contra de esta posibilidad argumentan, además de cuestiones de confidencialidad y seguridad, especialmente la falta de presencia de los cuerpos en un mismo espacio. Los que argumentan a favor del uso de este tipo de dispositivos destacan la posibilidad de tratar a pacientes que viven muy lejos de centros donde hay alta concentración de analistas. Más allá de las cuestiones generales, se abre un gran campo de discusión, y quizá lo nombro porque en la institución que me toca presidir es un tema vigente, supongo que en otras también. Ahora, se abre un campo de discusión que yo solo intento mencionar. Abro una pregunta. El paciente que está referido a lo que hasta ahora conocemos como sujeto, yo sé que acá se abre todo un campo de discusión, ¿no albergará algo que puede producir, además del lenguaje? Me tomo la libertad de hablar del significante, de la relación, del vínculo, de la fantasía inconsciente, proveniente del cuerpo en sí, que se puede escapar en un contacto virtual que además desafía la intimidad y la privacidad, que son ejes para el trabajo psicoanalítico? Bueno, dejo acá con una pregunta.
conocer mejor. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación para participar de esa mesa. Es mi primera vez acá en un congreso de la APSA y tampoco tengo mucha experiencia en mi propia función, o sea, soy presidente hace 15 días. Fue en Barcelona un viernes, el 6 de abril, en una asamblea general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, luego después de un congreso, de nuestro Congreso Mundial, que es bienal. Así que mi primera vez en APSA, mi primera vez en función de presidente. Y estar en esa mesa con colegas, con la colega presidente de la Internacional, con los colegas de las sociedades locales, ¿no? APA, ABDEBA y la EOL, que es de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Así que es un honor estar acá y les pido un poco de paciencia con mi portuñol, porque es un idioma que practico, es el portuñol. Agradezco a Silvia Baldini, mi colega de la MP, del Consejo de la MP, que ha traducido, ha vertido del portugués al español para que yo pueda con más seguridad hablarles. También me pareció muy interesante esa fórmula de tomar un texto freudiano, porque ya nos pone en diálogo, digamos, a los participantes de esa mesa. Y por último, para introducir lo que tengo que decirles, es que para mí no es sencillo mi primer participación en la función que sea en Argentina, porque fue con colegas psicoanalistas argentinos que he empezado mi formación psicoanalítica hace un montón. Para no decir mi edad, hace un montón que he empezado, y fue con el psicoanálisis de Argentina, que no creo que sea un lugar que sienta falta de psicoanálisis y de psicoanalistas, ¿no? Que la colega hablaba de esos lugares para los que están en favor del Skype, porque hay lugares donde no hay psicoanalistas. No es el problema argentino, me parece, para la internacional. Es otro lugar, debe ser, porque acá no sabemos de algún lugar que no tenga psicoanalistas. Bien, para dialogar entonces en ese tema del cuerpo en psicoanálisis, afectos, pasiones y síntomas, para dialogar con los colegas de ese foro, elegí un aspecto del texto freudiano cuando se refiere a la libido en una carta a Claparède, discutiendo la tesis del pansexualismo que se le atribuye, ¿no? Freud. Y para contraponerse a la idea del supuesto pansexualismo en su teoría, se vale Freud del concepto de instintos del yo que no favorecen a la sexualidad. Lacan profundiza, digamos así, la vía freudiana, traduciendo el concepto de la libido
por el de goce, preservando el término goce, o sea, la fusión del placer y el dolor, evitando la referencia al pansexualismo. Hay afinidad entre goce, dolor y más allá del principio del placer. Eso es una definición posible del goce. En ese intento de traducir la libido freudiana, que no es un concepto muy fácil en Freud y no es fácil de traducir en otra orientación, en una doctrina como tuvo que hacer Lacan. Y eso queda claro en el aporte que hace con el objeto pequeño a. En su seminario 10, Lacan, la angustia, el cuerpo hace su entrada bajo el modo del objeto A, en la constitución del propio sujeto del inconsciente. Y el cuerpo erógeno, el cuerpo de las zonas erógenas, de las zonas de borde, sin límite, superponiéndose al cuerpo del otro. Eso es también un abordaje del objeto A. Empieza así Lacan. El carácter cesible, el carácter de cesión que caracteriza el objeto A, es por eso que Lacan hace de la angustia un operador de separación. Por esto, la angustia no es un mensaje, es un afecto único. El grito del lactante le servirá a Lacan de ejemplo de lo que él cede. El lactante cede el grito, el punto de partida del primer efecto cesible. Con el grito, el lactante aspira un medio intrínsecamente otro, constituyendo el trauma. Para Lacan eso es el trauma de nacimiento y no tanto la separación de la madre. Es aspirar un medio intrínsecamente otro. No es por azar que el ejemplo que da del objeto A y de su separación sea el prepucio de la circuncisión, que es un ejemplo de una práctica claramente cultural. Entonces, en ese ejemplo de la separación del prepucio en la circuncisión, nos muestra cómo el objeto A tiene ese carácter de separación, pero es una separación que no es tan simple de entender. No es la separación del chico con la madre, y sí una separación como que de él con él, o como entiende el otro como él. Son 5 los objetos destacados por Lacan, objetos que son la representación de una estructura hueca, de un agujero, que evocan el circuito pulsional: seno, heces, falo, mirada y voz. Los 2 primeros remiten a Freud y a las fases del desarrollo de la libido, la serie de los objetos parciales de la pulsión, el seno y las heces. Los 3 últimos, el falo, la voz, la mirada, son un aporte propiamente lacaniano. La voz y la mirada rompen con el carácter naturalista de las pulsiones freudianas
fundamentadas en la necesidad, poniendo el acento, Lacan en el caso, en su función lógica. La introducción que hice permite visualizar un puente de la libido freudiana al objeto A, modo de entrada del cuerpo en la enseñanza de Lacan, y visualizar el puente. Ese puente nos remite al objeto mirada, pero específicamente... Virtual, digo solamente una cuestión, porque es un tema que yo ya he trabajado mucho. Me parece que de ninguna manera se puede ser taxativo, impugnar las sesiones por Skype, por teléfono también, o por Skype sin imagen, como se quiera hacer, pero creo que no puede sustituirse esa práctica a la totalidad de la experiencia analítica. Que veamos a alguien que viaja ocasionalmente varias veces en el año en sesiones con la presencia real del cuerpo de ambos, del analizante, el analista, que es fundamental, no impide que en algún momento pueda haber encuentros vía Skype. Pero lo que sí no imagino de ninguna manera es un psicoanálisis de cabo a rabo, como algunas veces escuché, donde se hace la demanda por email, se establece el contacto por Skype y sigue así a lo largo del tiempo. Eso me parece realmente como para interrogarlo, si allí hay un real efectivamente que se hace presente. Cuando está la imagen, está la distancia física y geográfica y no está la presencia real del analista, que encarna de alguna manera el hecho de que no hay relación proporción sexual por la regla de abstinencia. Pienso que el tema, hubo varias preguntas y realmente no se puede decir que en tan poco tiempo haremos un diálogo. Entonces hay que privilegiar uno u otro aspecto de las preguntas para poder intentar un diálogo. Veo que el tema del psicoanálisis por Skype es un tema que ha provocado, y la cuestión es con o sin cuerpo. Yo creo que no se puede no discutir en el día de hoy la posibilidad de hacer psicoanálisis por Skype. No podemos evitar esa discusión. Incluso nosotros recién tuvimos una revista de la Asociación Francesa de la MP, cuyo título era Lacan con Internet. Yo misma he publicado algo de una experiencia que empezó y terminó sin que estemos juntos, el paciente y yo, pero terminó de la mejor forma posible, que fue un agradecimiento y la idea de que iba a buscar a alguien en la ciudad, alguien que pueda ver y estar junto. A mí me parece una experiencia con éxito, porque era una cosa de una persona que me demandó, porque una paciente mía que hizo un tiempo conmigo estaba en Finlandia y habló con una mujer, una colega, y la colega quería, porque quería ser conmigo, porque la otra le habló de los beneficios que había presenciado. Entonces, la demanda surge, el pedido Entonces, yo creo que no podemos evitar la discusión, imposible el día de hoy, pero a la vez no podemos. No sé si la cuestión es con o sin el cuerpo, pero más bien tomarlo del lado de Freud con el caso único,
como que cada caso es un caso nuevo. Yo digo que esa experiencia que yo tuve fue una experiencia. No podemos hacer de eso una generalización y decir, sí, el psicoanálisis ahora puede por Skype todo. Así que no tenemos que olvidar la cosa del caso a caso, de que todo caso es un caso nuevo y el Skype entra. Entonces tenemos nuestros congresos y nuestros lugares, ¿sí?, de donde vamos a presentar esa revista, Lacan con Internet. Es un intento de poner en artículo a cielo abierto experiencias argumentadas. Entonces yo creo que hay que ir al argumento, hay que ir al caso a caso, y no podremos ni tomar una posición universal ni institucional. Voy a ser breve, pero yo necesito decir lo que quiero decir ahora, escuchando las participaciones. A mí, primero, quiero decir que en esta mesa hay miembros de APSA, por lo menos hasta donde yo sé 2, y quiero celebrar la iniciativa de que vuelvan a invitarnos a los psicoanalistas a conversar entre nosotros y con ustedes. A mí me parece que partir de yo justamente no leí una de las puntuaciones que me parece la más fuerte de Freud en este artículo, donde Freud dice que el cuerpo es el límite. Esto lo dice Freud en 1910. Los psicoanalistas nunca olvidan que lo mental está basado en lo orgánico, aunque su trabajo solo puede llevarlos hasta esa base suya y nunca más allá. O sea, en 1910 el cuerpo es un límite, y a mí me parece que nosotros, los profesionales, los que tenemos cierta edad y tenemos años de práctica, tenemos la obligación de hablar sobre lo que nosotros pensamos a partir de nuestra experiencia, de nuestra práctica en un mundo como el de hoy, donde ya no se puede hablar del paciente, del analista. Yo les diría que tampoco de la interacción analista-paciente, sino que son un paciente y un analista que viven en un mundo que tiene sus características y que va variando época a época. Yo lamento si el colega se sintió en un momento de confusión. Yo no quise traer lo del análisis remoto a distancia para provocar ni para irritar, sino porque este es uno de los temas que está en discusión en este momento, en el año 2018. Yo ni les dije una posición, porque en este momento yo estoy escuchando, tratando de entender, pero esta es una realidad. Entonces me parece que es el tiempo en el que la realidad, el contexto, el aspecto social y la cultura tienen que entrar en nuestras discusiones. Y es nuestra obligación hacerlo así. Gracias. Un foro es el foro y sus resonancias, ¿no? También es el detenerse a escuchar diferentes posiciones, digamos. Me parece que lo común a que aparece es cómo el psicoanálisis puede ser una plataforma contra la pulsión de muerte de la época. Y la presencia del analista, de alguna manera, ser una respuesta a esa pulsión de muerte como autocastigo que hay en la época. Me parece que eso se escuchó en cada posición. Muchas gracias.